Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial Integral. En esta sesión estudiaremos la caracterización epsilon delta para el límite de funciones. Notemos que esta caracterización es muy importante cuando nosotros trabajemos con la continuidad de las funciones. Comencemos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, nosotros dijimos que límite cuando x tiende a x barra de f de x vale L, siempre y cuando ocurran dos cosas. Primero, que el límite, cuando yo me acerco a la derecha, de f de x vale L, y además el límite, cuando yo me acerco por la izquierda, existe y también vale L. ¿Ya? Ya. Intuitivamente lo que uno ve es que cerca del punto x barra, lo que estaría ocurriendo con la función es que sus valores se van acercando a L a medida independiente si yo me acerco por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, tal como lo vimos con el caso de sucesiones, a mí me gustaría tener una caracterización un poco más, ¿cómo podríamos decir? Un poco más cuantificada de qué es lo que está ocurriendo con los valores de la función en torno al punto x barra. Y la caracterización epsilon delta nos entrega una cuantificación de lo que está ocurriendo cuando yo calculo un límite. Entonces, esa es la proposición que se llama la caracterización epsilon delta, que dice: sea f una función real, entonces el límite, cuando x tiende a x barra de f de x vale L, si solamente si, para todo epsilon existe un delta, de tal manera cuando yo miro los puntos cerca del punto x barra, la función ve más o menos algo parecido a L, ¿ya? Entonces, antes de, más o menos, me gustaría explicar en qué consiste esta caracterización. Notemos que esta desigualdad que está acá corresponde a decir que x pertenece al intervalo cerrado, x barra menos delta, x barra más delta, sin incluir a x barra. Entonces, se fijan que ese intervalo que yo estoy ahí marcando son los puntos que están alrededor de x barra. Y esta otra desigualdad que aparece acá corresponde a decir que f de x toma valores en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Por lo tanto, lo que yo estaría diciendo acá, en esta definición, es que para todos los valores de epsilon positivo, existe un pequeño intervalo que va a depender de epsilon, de tal manera que la función siempre toma los valores en esa franjita, en la franja L menos epsilon, L más epsilon. Y eso es muy parecido a la interpretación que nosotros teníamos con el límite de sucesiones. Pero ahora, en vez de irnos al infinito, nosotros estamos mirando los valores cerca del punto. ¿Ya? Ya, vamos a ver un gráfico para ver y poder entender mejor esta caracterización. Entonces, acá, de nuevo, límite cuando x tiende a x barra de f de x vale L, sí, solamente sí, y acá es importante la noción del para todo epsilon. Lo que yo digo es, a ver, vamos a tomar una franja de tamaño 2 epsilon, y voy a ver si acaso es posible encontrar acá abajo un delta, de tal manera que cuando yo evalúe la función en este intervalo x0 menos delta, x0 más delta, la función siempre se quede en la franja L menos epsilon y L más epsilon. Recordemos que esto era el intervalo x0 menos, perdón, x barra, o x0, bueno, x barra menos delta y x barra más delta. En este análisis el x0 es en realidad x barra, por si acaso. Y lo que yo estoy diciendo es que si x pertenece a este intervalo sin incluir a x barra, siempre los valores de f de x van a estar entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, esa es la noción de límite. La noción de límite me dice, a ver, el límite de la función vale L, siempre y cuando yo defina cualquier franja de cualquier tamaño, lo importante es que yo soy capaz de encontrar después un pequeño intervalo alrededor del punto x barra, de tal manera que cuando yo mire los valores
en ese intervalo, yo siempre veo que la función no se escapa de esa franja de tamaño 2 epsilon. ¿Ya? De nuevo, uno dice que el límite de f de x vale L si para cualquier intervalo que yo escoja acá, intervalo de la forma L menos epsilon, L más epsilon, cuando yo trazo esta franja, me doy cuenta que siempre voy a ser capaz de encontrar un pequeño intervalo alrededor de x barra, de tal manera que los valores que yo veo ahí de la función, que lo estoy escribiendo en rojo, siempre caen dentro de ese intervalo. Y si se fijan en esta definición, yo excluyo el punto x barra porque realmente no me interesa el comportamiento de la función en el punto x barra, sino que a mí lo que me interesa es saber el comportamiento de la función alrededor del punto x barra. Y lo que uno está con esta caracterización epsilon delta está rescatando es que si en el fondo yo estoy cerca de x barra, lo que veo en el gráfico de la función es algo parecido a L. ¿Ya? Ya, esa es la caracterización epsilon delta. ¿Cómo se ocupa esta caracterización epsilon delta? Se ocupa de una manera similar a cuando nosotros trabajamos con la definición de límite de sucesiones. Entonces dice, usando caracterización epsilon delta, demuestre que este límite vale 2. Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta tal que si 0 menor que x menos 1 menor que delta, entonces la función menos su límite es menor o igual que epsilon. Es decir, en esta proposición lo que nosotros debemos hacer es tomar un epsilon arbitrario y encontrar el delta, pero el delta tiene que ser una función de epsilon. De tal manera que, si se cumple esta condición, entonces yo soy capaz de encontrar esta otra condición de acá. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por lo general uno calcula el delta. Entonces, se hace el cálculo de delta. ¿Cómo se hace eso? Nosotros vamos a partir de la desigualdad f de x menos L, y a partir de eso vamos a generar una cota, y cuando nosotros terminemos de acotar, vamos a acotarlo en términos de delta, y después vamos a generar una ecuación para encontrar el epsilon. Entonces, fíjense que esto es lo mismo, racionalizando que el módulo de x más 3 menos 4 dividido en raíz de x más 3 más 2. Y eso es el módulo de x menos 1 dividido en raíz de x más 3 más 2. Y notando que si yo disminuyo el denominador de una fracción, esa cantidad aumenta, puedo encontrar la desigualdad x menos 1 menor o igual que 2. Y ahora, fíjense que yo tengo que usar mi desigualdad con delta, y fíjense que lo que me dice mi desigualdad es que x menos 1 es menor o igual que delta, medios. Entonces, fíjense que yo parto calculando el delta, y cuando hago eso, tengo que generar una serie de cotas en función de delta, y al último me gustaría que esto fuera igual a epsilon. Y cuando pido esto, lo que yo estoy haciendo, estoy encontrando una ecuación para delta. En este caso, esa ecuación es súper sencilla de resolver y me dice que delta en realidad vale 2 epsilon. Y por lo tanto, una vez que yo ya tengo calculado el delta, puedo demostrar la proposición, y por lo tanto, esto si se fijan es un cálculo nomás, no he demostrado todavía. Y ahora efectivamente demostremos que límite cuando x tiende a 1 de raíz de x más 3 es igual a 2. Entonces, en efecto, como queremos demostrar que para todo epsilon existe un delta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un epsilon mayor que 0 arbitrario, y fíjense que en esta demostración, cada vez que yo tengo un epsilon, tengo que encontrar un delta. ¿Cuál es el delta? Entonces, consideremos delta igual a 2 epsilon. Y eso lo hice a propósito,
¿Por qué? Porque yo sé que si tomo delta igual a 2 epsilon, puedo repetir mi cálculo y efectivamente demostrar que en el fondo raíz de x más 3 menos 2 es menor o igual que epsilon. Entonces, luego, si 0 es menor que x menos 1, menor o igual que delta, entonces, y acá repito el cálculo, x más 3 menos 2 es igual a x más 3 menos 4 dividido en raíz de x más 3 más 2, y eso puedo decir que x menos 1 dividido en raíz de x más 3 más 2, menor o igual que módulo de x menos 1 dividido en 2, y eso es menor que delta medios, y delta medios nosotros dijimos que en ese caso era justamente epsilon. Es decir, tomé un epsilon arbitrario, encontré un delta, de tal manera que si 0 es menor o igual que, menor estricto que módulo de x menos 1 menor que delta, entonces esta cantidad, f de x menos l, es menor que epsilon. Así que eso demuestra que el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x más 3 es igual a 2. ¿Ya? Así que así se utiliza la caracterización epsilon delta. ¿Ya? Notemos que la caracterización epsilon delta no es solamente una caracterización teórica, sino que nos entrega información cuantificada respecto al comportamiento de la función en torno al punto. En este caso, uno puede utilizar la caracterización epsilon delta para estudiar el comportamiento de la función en torno al punto donde yo estoy calculando el límite. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Suponga que el límite cuando x tiende a x barra f de x vale L. Entonces muestre que existe un delta, de tal manera que la función es positiva para todos los puntos cerca de cerca del punto x barra donde estoy calculando el límite. Entonces fíjense que esta información nos dice, si el límite es positivo, lo que estoy viendo es que cerca del punto la función tiene que ser positiva. ¿Ya? Y esa es una caracterización, por ejemplo, esta propiedad no se puede deducir directamente del cálculo de límite. Entonces veamos. De acuerdo a la caracterización epsilon delta, límite, cuando x tiende a x barra de f de x vale L, sí solamente sí, sí solamente sí, perdón, sí solamente sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos x barra menor o igual que delta, entonces f de x menos L es menor o igual que epsilon. ¿Ya? Entonces, esta caracterización que yo tengo acá vale para todo epsilon. En particular, ¿qué pasa? Tomemos epsilon igual a L medios, que es mayor que 0. Si yo tomo epsilon igual a L medios, ¿qué es lo que me dice mi caracterización? Por la caracterización epsilon delta, existe delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos x barra menor o igual que delta, entonces f de x menos L es menor o igual que L medios. Simplemente doy un epsilon y soy capaz de encontrar un delta. Por lo tanto, existe delta mayor que 0, tal que se tiene la siguiente implicancia. 0, recuerden que este término que está acá es justamente el intervalo, corresponde a x pertenece al intervalo x barra menos delta, x barra más delta, sin incluir a x barra. ¿Ya? Así que se tiene la siguiente implicancia. Existe un delta tal que si x pertenece al intervalo x barra menos delta, x barra más delta,
menos x barra. Entonces, y nosotros ya vimos que esta desigualdad que está acá se puede expresar como que f de x pertenece al intervalo L menos epsilon, que en este caso es L medio, L más epsilon, que es L medio, y eso es el intervalo L medios, 3 L medios. Fíjense que eso termina el ejercicio, porque lo que estoy diciendo es que acabo de demostrar que existe un delta, de tal manera que cada vez que yo mire los valores de acá, la función está en el intervalo L medios 3L medios. Pero el L es positivo, así que en particular el f de x es positiva siempre. ¿Ya? Ya. Con esto damos fin a esta sesión correspondiente a la caracterización epsilon delta. Y solamente comentar que la caracterización epsilon delta nos entrega de manera cuantificada el comportamiento de la función cerca del punto cuando yo estoy calculando el límite. ¿Ya? Así que eso fue todo en esta sesión. Muchas gracias.